¿Qué tal? Otro problema de plano inclinado, pero este ya un poquito más difícil. Dice, un bloque sólido de 60 kilogramos reposa sobre una rampa que tiene 40 grados de inclinación respecto al horizontal. Al bloque se le aplica una fuerza P de 500 newtons en dirección horizontal. Determina el mínimo valor del coeficiente de fricción estático que debe existir entre la rampa y el bloque para que éste permanezca estático. Bueno, vamos a entender que aquí está el bloque sobre una rampa con una inclinación θ. Ese ángulo θ no me lo dieron como dato, entonces vamos a poner, aquí está, θ vale 40 grados. Ok, ya tenemos la masa, la fuerza y el ángulo, 40 grados. Entonces la fuerza P actúa horizontal sobre el bloque, podría deslizar hacia abajo, pero también puede ser que deslizara hacia arriba si no hubiera fricción. Entonces, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza que tiene que aparecer sobre el bloque es su peso. W es igual a masa por gravedad vertical. Se va a representar también la fuerza normal que tiene que aparecer perpendicular a la superficie, de tal manera que aquí hay un ángulo recto. En consecuencia de la normal, cuando intenta moverse tiene que haber fricción, pero la fricción todavía no sabemos hacia dónde va a ir. La fuerza P, que va totalmente horizontal, va a generar componentes en X y en Y para mi sistema coordenado que normalmente utilizo en un plano inclinado. Les he comentado que en el plano inclinado la dirección X se acostumbra a ponerla precisamente alineado con la rampa y la dirección Y perpendicular a la rampa. Eso a mí me facilita el trabajo y eso lo vi desde que estaba en la licenciatura hace casi 30 años. Bueno, entonces ya que tenemos definida la normal y la fuerza P, yo no puedo saber la fricción hacia dónde va a ir, porque depende de que esta P tiene una componente en X y el peso tiene una componente en X, pero están en sentidos contrarios. Depende de cuál sea mayor, significaría que si gana la componente en X del peso, trataría de subir y la fricción actuaría hacia abajo. Pero si la componente en X del peso gana a la componente en X de la carga P o de la fuerza P, el objeto trataría de caer y entonces la fricción impediría que cayera y la fuerza de fricción iría hacia arriba. Entonces, si definimos este ángulo θ, ¿por qué este ángulo θ es el mismo que está aquí? Porque esta es una recta paralela a esta otra. Me dice que la fuerza P actúa horizontal, este es el piso horizontal, son ángulos alternos internos, por lo tanto este ángulo es el mismo ángulo que se encuentra aquí. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente la componente de la fuerza en X va alineada con el plano y por eso la componente en X va alineada con la dirección X y por eso va a formar un ángulo de θ con la dirección de la fuerza P. Donde inicia P generaría una componente en Y que sea paralela al plano inclinado. Entonces muchos se equivocan y ponen el triángulo así. Pues esto es falso, porque estoy generando un sistema coordenado X, Y rotado. Entonces tengo que poner mi componente en X en la dirección del eje X, mi componente en Y en la dirección del eje Y. Por eso tiene esta inclinación. Aquí se forma el ángulo recto y este ángulo θ es el ángulo θ que me dieron originalmente del plano inclinado. Ya en ejercicios anteriores hemos visto que la componente del peso en Y y la componente del peso en X también salen generando entre las dos la resultante que es el peso, con un ángulo recto entre la componente en Y y la componente en X, poniendo la componente en Y paralela al eje Y y la componente en X paralela al eje X, y este ángulo ya habíamos dicho que también va a ser igual al plano inclinado. Bueno, ¿cómo vamos a saber hacia dónde iría la fricción para plantear la ecuación? Quienes van a competir es Wx y Px. Vamos a ver quién gana. Wx estaría dada por la masa por la gravedad por el seno del ángulo θ. ¿Por qué el seno? Porque es el cateto opuesto, ¿de acuerdo? La hipotenusa es el peso. Ok. Y esa componente del peso la comparo con Px. Px, ¿cómo estaría dada? Es el cateto adyacente, entonces no uso el coseno, uso el seno. Y sería P por el seno del mismo ángulo θ. Si sustituimos valores, vamos a ver cuánto valía la masa. La masa era de 60 kilogramos. Lo multiplicamos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el seno del ángulo que era de 40 grados.
Vamos a ver eso cuánto nos va a dar. Sería 60 por 9.8 por seno de 40. Eso me da 377.959. Vamos a cerrarlo a 378 newtons. Ahora vamos a calcular la componente de P, que serían 600 newtons, no 500 newtons, son 500 newtons por el seno de 40 grados. Entonces 500 por el seno de 40 da 321.4 newtons. ¿Quién gana? 378. Es decir que la componente WX es mayor que PX. Ya empezó el perro del vecino. Bueno, esperamos que se calle ahorita. Si gana WX significaría que el objeto trataría de deslizar hacia abajo. Y para que no deslice, aparece la fricción en el sentido hacia arriba, en el sentido positivo. Entonces ya empezamos a plantear nuestras ecuaciones. Hay que calcular la normal. Con la normal calculamos precisamente la fricción. Empezamos con suma de fuerzas en Y igual a 0. En Y no se va a mover, tampoco en X. La normal que va en el sentido positivo, le restamos, ¿qué le vamos a restar? La componente WY y la componente PY que también va hacia abajo. Esto tendría que ser igual a 0. De una vez vamos a sustituir datos. La normal sería WY más P su índice Y. WY ¿qué es? MG por el coseno de θ. Más PY. PY ¿qué es? P por el seno de θ. A sustituir, ¿qué va a quedar para la normal? La masa es, dijimos, 60 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el coseno de 40 más el valor de P que fue de 500 newtons por el seno de 40. Vamos a ver si el resultado cuánto nos daría, que sería el equivalente a la fuerza normal. 60 por 9.8 por coseno de 40 más 500 por el seno de 40. Eso me va a dar 771.8 newtons. Este es el valor de la fuerza normal. Esta N es de newtons, nada tiene que ver con esta variable de normal. Ya tengo definida la normal. No conozco mu. Yo sé que la fricción está definida como mu por la normal. Entonces esto lo dejo pendiente y me voy a la suma de fuerzas. Suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X tiene que ser 0 porque no se mueve. ¿Cuáles son las fuerzas en X? La fricción que va en el sentido positivo. La componente en X iría en el sentido negativo. Y en el sentido positivo PX. Y esto tiene que ser igual a 0. Afortunadamente ya calculamos PX y WX. Entonces de ahí podría calcular la fricción. La fricción va a ser WX menos PX. Pasando estos dos términos al lado derecho. Haciendo la sustitución que fue WX, 378 newtons. Y le restamos PX que es 321.4 newtons. A ver, 378 menos 321.4, 56.6. 56.6 newtons. Esta es la fuerza de fricción. Y la normal ya la tenemos. Si despejamos mu de la fórmula de la fricción, va a quedar fricción entre normal. Sustituimos los valores. Mu que va a ser la fricción que es de 56.6 newtons dividido entre la normal que resultó de 771.8 newtons. Haciendo la división, 56.6 entre 771.8, 0.0733. 0.0733. Un valor muy pequeño del coeficiente de fricción. Bueno, pues depende de los datos que haya dado. Ya está resuelto nuestro problema. Si el coeficiente de fricción es menor a eso, seguramente ganaría. Dijimos que iba a ganar WX y el objeto empezaría a deslizar hacia abajo y la fricción no podría detenerlo. ¿De acuerdo? Hasta aquí este problema.